Bueno, normalmente cuando un mecanismo físico se avería o se rompe, la lógica que aplicamos como sociedad es impecable, o sea, súper directa y mecánica. Claro, vas directo al grano. Exacto. Si un electrodoméstico deja de funcionar, pues el procedimiento dicta que buscas la pieza defectuosa, sacas las herramientas y, bueno, la sustituyes sin más. Es una intervención de causa y efecto total. Detectar el problema, aplicar la fuerza correctiva y listo, se restaura la normalidad. Y a ver, esa lógica basada en el diagnóstico y la corrección resulta inmensamente reconfortante para la mente humana. Ya, da seguridad. Totalmente. Otorga una ilusión de control absoluto sobre nuestro entorno. Porque claro, ante un fallo o un error, la intervención activa parece ser siempre la respuesta más madura, ¿no? La más resolutiva. Y tiene todo el sentido del mundo, pero claro, en el mundo material. El gran problema y el motivo por el que hoy nos sumergimos de lleno en esta pila de documentos es qué ocurre exactamente cuando intentamos aplicar esa misma mecánica de reparación a la psique humana. Que es justo lo que solemos hacer por defecto. Ahí le has dado. Hoy vamos a explorar una serie de textos súper profundos sobre el concepto de la marca registrada presencia biodinámica, incluyendo escritos fundamentales del autor Carles. Y nuestra misión en este análisis es desgranar un cambio de paradigma radical. Muy radical, ¿sí? Un cambio sobre cómo el ser humano se relaciona con su propio sufrimiento y con su mundo interno. Y para cualquier mente interesada en la psicología o en el desarrollo personal, la promesa de estas fuentes es, bueno, muy contraintuitiva, pero a la vez increíblemente liberadora. Porque plantea algo que rompe los esquemas. O sea, la tesis central es que la verdadera transformación no se alcanza intentando arreglar o, digamos, mejorar lo que percibimos como defectuoso. Ostras, es que eso va en contra de todo lo que nos enseñan. Exacto. Sugiere que la transformación ocurre abandonando por completo esa voluntad correctiva. Los textos proponen, literalmente, dinamitar la base misma de lo que habitualmente entendemos por sanación. Cuestionan de frente esa necesidad constante que tenemos de intervenir, de hurgar dentro de nosotros. Eso es. Argumentan que la agenda terapéutica, ese proyecto interminable de mejorarnos a nosotros mismos, constituye en realidad el principal obstáculo para que el orden natural de nuestro organismo recupere su equilibrio. Es fascinante. Y claro, para comprender de dónde viene este agotamiento y por qué esta urgencia de, digamos, arreglarse resulta tan perjudicial, pues tenemos que observar de cerca el hábito de la introspección. Ujú. La famosa introspección. Sí, porque la cultura contemporánea fomenta una autoevaluación constante, ¿verdad? Un escrutinio interno que trata a la persona como si fuera, no sé, un proyecto de rendimiento infinito. Siempre hay algo que optimizar. Y en las fuentes, este fenómeno se explica mediante una distinción muy clara entre dos formas de operar de nuestra mente. Por un lado está la mente adquirida y por otro la mente primordial. Vale, profundicemos ahí. ¿Qué es exactamente esa mente adquirida? Pues a ver, la mente adquirida se describe como la estructura de un yo separado. O sea, es una identidad defensiva que está construida enteramente a partir de la memoria, el pasado, los traumas acumulados y los hábitos. Como un archivo histórico de supervivencia, ¿no? Exacto. Su función original es puramente de supervivencia, pero claro, el problema es que termina convirtiéndose en una voz mental perpetua, una voz que evalúa la experiencia desde la barrera, por así decirlo. O sea, un comentarista constante. Tal cual, y está comparando implacablemente lo que está ocurriendo en el presente con un ideal proyectado de lo que, según esa mente, debería ser. Entonces, al utilizar esta mente para hacer introspección, se genera una fractura psicológica tremenda. Una división interna. Eso es. De pronto, el individuo se divide en dos. Tienes una parte que observa y se erige como juez supremo y otra parte que es la juzgada, la analizada y la que recibe la etiqueta de que necesita cambiar urgentemente. Madre mía, es que esa división interna convierte tu propia cabeza en un campo de batalla. Si imaginamos una situación cotidiana, por ejemplo, despertarse por la mañana con una presión fuerte en el pecho antes de una reunión importante, pues la mente adquirida entra en acción al milisegundo. No te deja ni respirar. No te permite simplemente sentir la presión y ya está, empieza a diagnosticar. El juez interno enciende las alarmas y dice, no deberías estar nervioso, esto te va a arruinar la presentación, tienes que calmarte ahora mismo, respira hondo, arréglalo ya. Claro, y esa fricción, ese forcejeo, genera un nivel de ansiedad secundario que, fíjate, suele ser muchísimo peor que la sensación física original. Totalmente.
Es un bucle. Ese escenario ilustra a la perfección cómo esa voluntad correctiva, de la que hablábamos, opera como una verdadera interferencia biológica. Al intentar modificar a la fuerza esa presión en el pecho, el juez interno lo que hace es generar un estado de alerta. Y eso contrae aún más el sistema nervioso, supongo. Exacto. Contrae todo el campo relacional del sistema nervioso. Lejos de sanar o de calmarte, la intervención te paraliza por completo. Frente a todo esto, los documentos introducen el concepto de la mente primordial, que opera desde una inteligencia muy distinta, una inteligencia silenciosa. ¿Y cómo funciona esa inteligencia silenciosa en la práctica? Pues se trata de una percepción desnuda, es decir, experimenta el fenómeno, la presión en el pecho, por ejemplo, sin emitir ningún veredicto sobre él. Y lo más importante de todo, sin ninguna intención de modificarlo. O sea, solo observa. Siguiendo un poco con la mecánica de esta interferencia que mencionas, a mí me gusta visualizar el proceso de introspección tradicional como la dinámica de una oficina. A ver, cuéntame esa analogía. Pues imaginemos que el sistema nervioso es un empleado que está intentando hacer su trabajo lo mejor posible en su escritorio. Y la introspección, la que dirige esta mente adquirida, opera como un jefe que ejerce un microcontrol asfixiante. Uf, el típico micromanager. Exacto, el peor jefe posible. Un superior que está de pie, asomado constantemente por encima del hombro del empleado, respirándole en la nuca y buscando el más mínimo error tecleado para corregirlo en tiempo real. ¡Qué estrés solo de pensarlo! Claro, es que bajo esa presión constante, el empleado no optimiza su rendimiento ni de broma. Se tensa, sus músculos se contraen, se bloquea por el escrutinio y, como es lógico, su capacidad de resolver problemas colapsa por completo. Es una analogía buenísima porque, fíjate, el colapso de ese empleado refleja milimétricamente lo que le ocurre a la biología humana bajo el peso de nuestro proyecto de mejora personal. Cuando el jefe controlador abandona la oficina, Cuando soltamos la voluntad correctiva. eso es. Cuando se suelta esa voluntad, la interferencia simplemente desaparece. Sin el juez asomado al hombro y sin el acusado temblando en la silla, la tensión estructural se disuelve sola. ¡Qué alivio! Las partes divididas de la psique logran entrar en comunión, por fin. Y toda esa inmensa cantidad de energía que antes se desperdiciaba en el conflicto interno, en ese forcejeo constante por intentar ser diferente a como se es, pues queda inmediatamente disponible. Queda libre para el simple acto de vivir, ¿no? Exacto. Ahora bien, si esa vigilancia interna constante es lo que paraliza nuestra capacidad natural, resulta fundamental analizar qué herramientas concretas utiliza ese jefe controlador para mantenernos bajo su dominio. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso, porque según la lectura detallada de las fuentes, la herramienta principal es algo que usamos todos los días, el lenguaje. El lenguaje, sí. Las palabras. Los textos de Carles introducen un concepto crucial que se denomina la distancia del nombre. Y el argumento aquí es fascinante. Plantea que el simple acto de nombrar una experiencia interna, como verbalizar estoy enfadado o siento mucha angustia, provoca una fragmentación inmediata en la consciencia. Claro, porque al asignar una etiqueta a la vivencia, dejamos de estar en contacto íntimo con la experiencia pura. Pasamos a relacionarnos con un concepto, con una especie de interpretación mental prefabricada, Como si metiéramos la emoción en una caja de cartón y le pusiéramos una pegatina. tal cual. El nombre congela la experiencia, la convierte en una conclusión estática y rígida. Pero lo más delicado de este mecanismo, lo que subraya la presencia biodinámica, es que el acto de etiquetar es el detonante que activa el deseo de control. Ah, claro, porque la palabra despierta al juez. Exacto. Al sentenciar en voz alta o mentalmente esto es miedo, el sistema de alerta se enciende. Inmediatamente la identidad se apresura a justificar esa emoción, a buscarle culpables, a rechazarla o a intentar gestionarla como sea. La palabra es la palanca perfecta que utiliza el yo para justificar su intervención. Vale, pero espera, un momento, porque aquí me surge un dilema práctico fundamental que francamente choca de frente con décadas de educación emocional en nuestra sociedad. A ver, dime. O sea, nos han enseñado desde la infancia que ponerle nombre a lo que sentimos es el primer paso indispensable para no dejarnos arrastrar por la emoción. Si eliminamos la etiqueta, si borramos los nombres del mapa interno, la lógica me dice que nos quedaríamos ciegos ante nuestro propio mundo interior. Ya, entiendo el punto. Parecería que te vuelves un analfabeto emocional. Exacto. ¿Cómo es posible navegar la complejidad del día a día, o incluso comunicarse con otros de forma sana, si todo se reduce a no nombrar la experiencia?
Pareciera que abandonar el vocabulario nos dejaría totalmente indefensos. Esa objeción es supernatural, porque nuestro intelecto confía ciegamente en que las palabras le otorgan seguridad y control. Sin embargo, la presencia biodinámica no propone una supresión tonta de la comprensión. El planteamiento es mucho más sutil y elegante. O sea, no es simplemente hacer como si la emoción no existiera. Para nada. No nombrar la emoción no equivale a ignorarla. Equivale a evitar que la identidad quede atrapada en el archivo histórico de esa palabra. La etiqueta mental en realidad adormece nuestra percepción directa. ¿En qué sentido la adormece? Viendo en ese segundo. Y en su lugar comienza a reproducir un bucle narrativo basado en todas las experiencias pasadas y dolorosas asociadas a la palabra tristeza. Ah, ostras. Se sustituye la realidad vibrante del momento por un recuerdo conceptual del pasado. Exacto. Y es difícil de procesar de inmediato porque tenemos un miedo subyacente terrible. Creemos que si no decimos esto es angustia, si no encapsulamos la sensación en una palabra conocida para tenerla atada, la experiencia nos va a desbordar como un tsunami y nos va a devorar por completo. Es que da vértigo soltar ese control, ¿sabes? Da mucho vértigo. Pero lo que se extrae de estos textos es que la palabra angustia actúa más bien como un muro de contención falso. Al aplicar lo que denominan percepción desnuda, lo que queda cuando quitas el nombre no es un monstruo conceptual gigante. ¿Y qué es lo que queda entonces? Queda una pura cualidad vibratoria. Y esa es la clave absoluta de esta transición. Al prescindir del concepto angustia, la atención descubre una realidad mucho más manejable, mucho más física y menos amenazante. O sea, sensaciones corporales puras, un aumento de la temperatura corporal o quizá un pulso rítmico acelerado en el centro del pecho. O una contracción física en la boca del estómago. Mantener la atención posada en esa contracción o en ese pulso, sin llamarlo de ninguna manera, preserva la sensibilidad viva, fresca e inmediata. Y permite que el organismo, que al final es un campo vivo, se experimente a sí mismo en tiempo real, completamente libre de la pesada carga del pasado psicológico. Eso es. Se pasa de interactuar con una narrativa muerta y pesada a acompañar una experiencia física en constante movimiento y transformación. Vale, de acuerdo. Pero si retiramos el andamio de las palabras y simultáneamente abandonamos cualquier intento de relajar o alterar esa contracción en el estómago, queda un aparente vacío de acción. Un vacío donde no hacemos nada, aparentemente. Claro, la mente resolutiva salta y pregunta, vamos a ver, si no analizo el origen psicológico de esta tensión, ni me pongo a hacer un ejercicio de respiración para eliminarla, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿Cuál es el papel de la conciencia frente a esa vibración pura? Y la literatura de Carles responde a este aparente vacío no con una pasividad inerte o perezosa, sino introduciendo un estado muy particular que llama la pasividad alerta. Pasividad alerta. Suena oxímoron, ¿no? Un poco sí, pero tiene mucho sentido. Esta pasividad alerta, o receptividad despierta, exige una atención de altísima resolución por nuestra parte. No debe confundirse nunca con la resignación o con la apatía, donde te desconectas del cuerpo y te rindes. No es tirar la toalla. No. Se trata de la capacidad refinada de sostener la presencia ante lo que emerge, ya sea una tensión muscular, dolor físico o incluso un vacío emocional. Sostener la presencia sin invadir el espacio de la sensación es el acto puro de presenciar sin intervenir. Y para que esta pasividad no se convierta en una técnica fría o robótica, las fuentes subrayan algo muy bonito. Y es que debe estar sostenida por un interés profundo. Exacto. Y es un interés que los textos describen con matices muy poéticos pero a la vez muy precisos. A mí me encantó la comparación que hacen. Se compara con la manera en que la atención se posa naturalmente sobre el rostro de un ser amado que está durmiendo o, por ejemplo, la forma en que observas el movimiento de las hojas de un árbol movidas por el viento. Es una fascinación absoluta por lo que está ocurriendo en ese instante, pero totalmente desprovista de cualquier intención de modificar el curso de los acontecimientos. No intentas que el viento sople más fuerte, ni que la persona respire distinto. Solo observas con amor, digamos. Pero si ese interés profundo intentamos mecanizarlo, si lo convertimos en un nuevo método estructurado para alcanzar la paz interior o para ser, no sé, un individuo espiritualmente superior, entonces el proceso se corrompe por completo y la mente adquirida, el jefe controlador, recupera el mando disfrazado de gurú espiritual. vaya trampa. Es una trampa tremenda,
Por eso la atención debe renovarse a cada instante, porque el sistema vivo es impredecible. Y por ello mismo, los textos insisten de manera muy categórica en la urgencia de comenzar siempre por lo cercano. Y ese enfoque en lo cercano, fíjate, desmitifica gran parte de la búsqueda espiritual contemporánea, que a menudo anda persiguiendo estados alterados de consciencia súper lejanos o revelaciones místicas trascendentales. Es que buscar la iluminación en conceptos abstractos mientras ignoras por completo la tensión crónica que tienes en la mandíbula o la falta de arraigo de tus pies sobre el suelo es, según estos principios, una forma de evasión muy sofisticada. Una huida hacia adelante. Totalmente. La verdadera intimidad con la existencia comienza en la textura de lo puramente físico y cotidiano. Atender al peso del cuerpo contra la silla en la que estás sentado, percibir el sonido lejano del tráfico por la ventana o sentir la cadencia involuntaria de tu respiración. Claro, porque si la conciencia no puede establecer una relación pacífica y de no intervención con algo tan simple como la gravedad del propio cuerpo, pues difícilmente podrá conectar con estratos más profundos del ser. Imposible. Para anclar esta idea de la pasividad alerta y el interés profundo, me gustaría plantear otra analogía visual. Imaginemos un bosque inmenso y muy silencioso. Y nuestro objetivo es observar a un animal salvaje y extremadamente escurridizo que vive oculto en la maleza. ¿Vale? ¿Visualizado? Para el animal, o forzar un encuentro, lo que sería la representación de nuestra voluntad correctiva. El animal detectará la amenaza inmediatamente y huirá hacia lo más profundo del bosque. Exacto. O peor, si entramos gritando e intentando llamar al animal por un nombre impuesto, lo cual sería el acto de etiquetar la emoción, pues el resultado será un aislamiento y un rechazo aún mayor. El bicho no va a salir. No, ni loco. La alternativa real es adentrarse despacio en un claro del bosque, sentarse en la tierra y permanecer en absoluto silencio, sin mover un solo músculo. Pero alerta. Eso es, con los sentidos completamente despiertos, irradiando un interés profundo por cada sonido, por cada sombra que se mueve, pero sin emitir ninguna exigencia interna de que el animal tenga que aparecer ya. Y es precisamente en esa ausencia de amenaza, en ese espacio desprovisto de intención de caza, donde el animal salvaje eventualmente se siente seguro, y entonces emerge de la maleza. Se permite mostrar su comportamiento natural y vulnerable en campo abierto. Ese momento de encuentro refleja exactamente lo que los textos denominan comunión. El observador y el bosque dejan de estar divididos por una agenda previa. La distancia que creaba el juicio y la expectativa de tener que conseguir algo se desvanece por completo. Y al permitir que ese animal salvaje interno nuestro, ya sea un trauma antiguo, una tensión física o un miedo paralizante, se muestre libremente bajo la luz de esta pasividad alerta, los documentos desvelan el principio más transformador de toda esta filosofía. Ostras, ¿cuál es? Se descubre que el propio organismo está dotado de un mecanismo intrínseco de curación. Posee una inteligencia inherente que solo logra operar de forma eficaz cuando el intelecto humano deja de interponerse y estorbar. Es que el reconocimiento de esta inteligencia inherente es brutal y entiendo que es el pilar central de la presencia biodinámica, ¿verdad? Así es. Implica aceptar con mucha humildad que nuestro sistema humano posee una capacidad de autorregulación biológica y energética que es infinitamente más sofisticada que la limitada y fragmentada visión de nuestra mente consciente. O sea, el cuerpo sabe lo que hace mucho mejor que la mente. Muchísimo mejor. A nivel fisiológico y sistémico, el organismo posee una orientación incesante hacia la salud. Siempre busca la homeostasis, el equilibrio. Sin embargo, para que esta inteligencia silenciosa pueda desplegar toda su labor reconstructiva, el ecosistema interno requiere una condición innegociable. ¿Y cuál es esa condición? La percepción absoluta de seguridad. Claro, y la biología de esa seguridad me parece fascinante, porque no se refiere a estar a salvo de peligros externos en la calle o a buscar una mera comodidad psicológica en el sofá. Se refiere a una señalización profunda a nivel neurológico. Precisamente, vamos a la neurología pura. Cuando nuestro diálogo interno está dominado por ese jefe controlador del que hablábamos, el que exige cambios rápidos y juzga nuestro estado presente, el cerebro interpreta ese conflicto interno como una amenaza inminente y letal. ¡Madre mía! La amígdala se activa, manteniendo al sistema nervioso simpático en un estado perpetuo de lucha o huida.
Y bajo esa alerta constante, el cuerpo prioriza defenderse, no regenerarse. Claro, no vas a ponerte a curar una herida si te está persiguiendo un león. Un conflicto. Ya no hay león. Sin esa señal de alarma tronadora, el sistema nervioso parasimpático toma por fin el relevo. Y ahí se produce una regulación a la baja, una profunda desactivación de los mecanismos defensivos del cuerpo. Eso es. Al detenerse la fricción interna, notas cómo el sistema respiratorio se expande de forma natural, el ritmo cardíaco encuentra su propia cadencia y los tejidos comienzan a soltar toda esa tensión retenida. Es lo que los textos articulan maravillosamente como el orden sin fuerza. Orden sin fuerza. ¡Qué concepto tan potente! Al recibir la sensación desnuda sin acorralarla con palabras y sin agredirla con intentos desesperados de mejora, el propio cuerpo encuentra la vía de salida orgánica para esa energía que estaba estancada. La experiencia se digiere sola, sin esfuerzo mental, y vuelve a integrarse en un flujo vital mucho más amplio. Fíjate que la revelación que me surge al conectar todos estos puntos es impactante. O sea, el momento eureka aquí es darnos cuenta de que el agotamiento vital crónico que experimenta gran parte de nuestra sociedad moderna no proviene tanto de la complejidad del trabajo o de la vida exterior. Ya, viene de dentro. Viene de intentar ejecutar, desde el ego y la mente, un trabajo de ordenamiento interno y sanación que en realidad le corresponde, de manera exclusiva, a la inteligencia celular del cuerpo. Es que la factura energética de mantener activo al juez interno, evaluando y corrigiendo 24 horas al día, es inmensa. Te vacía por dentro. Por ello, el acto de madurez más radical que expone la presencia biodinámica es la pura no intervención. Dejar de hacer de mecánicos de nosotros mismos. Exacto. Consiste en renunciar a esa posición de mecánico que busca piezas rotas en su propia alma para apretarles las tuercas. El mandato no es intervenir en la sombra, sino simplemente iluminar el espacio. Ostras, qué belleza. Cuando la luz de una presencia alerta y ecuánime baña una contracción física o emocional, la sanación deja de ser un logro psicológico que tienes que forzar y se convierte en un evento biológico casi inevitable. La tensión se rinde ante la evidencia de que ya no hay absolutamente nadie contra quien luchar dentro de casa. Es un alivio inmenso. El trayecto a través de estas lecturas traza, desde luego, un mapa clarísimo hacia un nuevo paradigma. Hemos partido de constatar que el esfuerzo incansable por arreglarnos, impulsado por esa mente defensiva basada en el pasado, es precisamente lo que genera la fractura que intentamos reparar. Sí, es un pez que se muerde la cola. Y también hemos expuesto cómo el lenguaje y el afán por ponerle etiquetas a todo encapsulan la vitalidad del presente en conceptos muertos, perpetuando esa desconexión interna. Y el contrapeso a todo ese ruido emerge al despojarnos valientemente de esas etiquetas para contactar con la percepción física pura, la vibración. Comprendiendo que mediante ese interés profundo y la pasividad alerta, le proporcionamos a nuestro sistema biológico el entorno de seguridad absoluta que tanto necesita para apagar las alarmas. Y una vez que la amenaza del juicio cesa, la sabiduría inherente del organismo, esa inteligencia mayor, asume el control, ordenando la experiencia sin necesidad de ejercer ninguna fuerza consciente. Es, en resumen, la gran transición. Pasar de operar como un ingeniero obsesionado con optimizar cada engranaje de un mecanismo a convertirnos en el espacio abierto de un bosque, que simplemente permite que la vida regule su propio ecosistema. Pues tras desentrañar cómo esta renuncia al control desencadena la sanación interna más profunda, creo que queda flotando en el aire una interrogante fascinante, algo que expande los límites de toda esta filosofía hacia nuestro mundo exterior y que quien nos escucha puede llevarse para reflexionar. A ver, ¿qué interrogante es? Pues si la inteligencia inherente de nuestro cuerpo florece exactamente en el instante en que cesa nuestra voluntad de arreglarlo a la fuerza, cabe preguntarse qué sucedería si esta misma pasividad alerta se aplicara a los escenarios externos de nuestra existencia. Ostras, aplicarlo fuera. Sí, ya sea un proyecto creativo que parece totalmente estancado o una relación interpersonal que está dominada por el conflicto o incluso un entorno profesional supercargado de tensión. Es una gran pregunta. ¿Qué ocurriría si, en lugar de desplegar de golpe toda nuestra artillería analítica y nuestras herramientas para forzar una solución rápida, nuestra conciencia simplemente se detuviera frente a esas situaciones, observándolas con un interés profundo, sin juicio ni urgencia, y permitiendo que la inteligencia oculta en cada una de ellas revele, a su propio ritmo, su camino hacia el orden natural?